Dice el principio número 12, no le estoy intentando, me estoy entrenando. Esa es la gran diferencia, o sea, no le estoy intentando. Intentar es un pensamiento, una decisión de algo que uno pretende hacer, pero el me estoy entrenando es, aunque sea un poquito, pero lo estoy haciendo. De hecho, por eso es que es el texto por excelencia, 1 Timoteo 4:8, que nos dice a nosotros, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. ¿Qué le parece ese texto bíblico? A mí me emociona. Me encanta. No es porque hoy sea miércoles. No. Ni es porque es el fundamento del minuto deportivo. No. Es porque es cierto. Es que ¿saben qué pasa? El entrenamiento físico es bueno. O sea, es necesario, es bueno. Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque los beneficios que va a traer van a ser en esta vida en la que viene. Y con Ronnie le hemos hablado a veces qué bueno es que los autores traigan libros de disciplina, de cosas físicas, de dietas y de otro tipo de cosas. Es bueno, porque es bueno, definitivamente. Pero nosotros estamos aquí para ayudarnos a entrenarnos espiritualmente, a ser mejores, la mejor versión de nosotros mismos que podamos ser basados en lo que el Señor puede hacer. O sea, siendo nosotros disciplinados, haciendo lo que tenemos que hacer, Dios nos puede respaldar en eso. Así que, queridos amigos, ese es el texto para hoy. ¿Y qué es lo que pasa acá? Pablo exhorta a Timoteo y sus palabras siguen exhortándonos a nosotros hasta el día de hoy. Y la práctica diaria de nuestros hábitos nos entrena para vivir una vida buena en esta vida y en la que viene. Así de sencillo. Así que sin más, hoy la dama del día nos va a ayudar con la lectura, pero no sin antes ver la presentación de la Biblia, que es el libro de donde nosotros nos inspiramos y donde Dios nos habla. Así que sin más, veamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Así es, y entonces empezamos con este versículo favorito de muchos de nosotros, 1 Timoteo 4, en el capítulo 6, y vamos en los versículos 6, que dice, si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la piedad es provechosa para todo, pues cuenta con promesa para vida presente y para la venidera. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Versículo 11 nos dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía, cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Qué lindo. Y por eso cuando vemos un texto como el día de hoy, yo lo que me vengo a preguntar es qué es lo que habla mi corazón. Siempre que tú te expongas a la palabra, la pregunta más importante no es pensar en alguien más. La pregunta más importante es Dios que me está hablando a mí. Este texto que estamos leyendo el día de hoy, específicamente 1 Timoteo 4, 6 a 10, es exhortación. Y es no solamente para los adultos, pero también para los jóvenes. Es una exhortación en todas las formas. Sin embargo, aquí hay que, según lo que dice el versículo 7, dice, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal es poco provechoso comparado con lo otro, pero la piedad es provechosa para todo, pues cuenta con promesa para esta vida presente y para la venidera. O sea, entrenarnos en las cosas de Dios, entrenarnos en los principios, en su palabra, en conocerla, en estudiarla, en leerla, en ser transformado por ella, nos va a traer beneficios aquí en esta tierra, pero también en la que viene. ¿Por qué? Porque me parece que las Escrituras apuntan al Señor Jesús. Las Escrituras nos transforman, pero también nos revelan y nos desatan promesas aquí, pero nos revela lo que viene en el cielo, lo que viene en la eternidad. Y eso es parte del regalo más grande que tenemos de la palabra y la importancia de entrenarnos en esa sumisión a Dios, Florecita. Así es, a mí me llamó la atención un versículo que es el 7, que dice, a ver, desecha las fábulas profanas
y de viejas, dice, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿cómo así de las viejas o qué? ¿Será que es chisme? O sea, Morita chula. Morita chula, no. Pero justamente cuando hablamos de cosas profanas es todo aquello que no es sagrado, todo aquello que no nos agrega a nuestro beneficio espiritual, a ese crecimiento que nosotros pues estamos buscando en el Señor. Así que me gusta esa parte y luego viene, porque lo deja bien claro Pablo ahí, luego hizo ejercítate, como bien decía Tulio, en la piedad, porque el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la piedad es provechosa para todo. Y dice ejercítate, en otros dice entrénate. Y yo estuve buscando qué significaba entrenarse y es prepararse para algo, es continuamente hacer algo, ejercitarse, promover, hacer alguna actividad. Y cuando hablamos de deporte, hablaba sobre varias cosas. Se hablaba sobre técnica, hablaba sobre el ejercicio como tal, pero también hablaba psicológicamente y eso me gustó porque hay una preparación completa que nosotros necesitamos hacer para ejercitarnos en alguna disciplina, en alguna acción, en algo que nosotros querramos hacer para volvernos más santos, como dice acá César. Incluso, ya que viste definiciones, yo me puse a ver la definición de piedad, por ejemplo. Hay muchas palabras que usualmente mencionamos, pero realmente hasta que las vamos a ver al diccionario, pues nos dan una mayor amplitud. Por ejemplo, busqué en la Real Academia Española de la Lengua y, por ejemplo, piedad se refiere, es una virtud que inspira. Una virtud que inspira. Se refiere también al amor al prójimo. También es un acto de amor y compasión. Es decir, dentro de todos estos conceptos que encontré de la Real Academia Española de la Lengua, me puse a pensar, dice que es provechosa, la piedad es provechosa para todo y que tiene promesa para la vida presente y la vida venidera. Entonces, uno obviamente, o por lo menos en mi caso, trato de que mis acciones sean algo que cuando tenga que llegar a dar cuentas allá arriba, tenga algo que llevar, tengo algo que poder presentar. Pero muchas veces no pensamos también en que determinado tipo de acciones tienen una repercusión en nuestro presente, en lo que hacemos cotidiano. Y cuando hablamos de piedad, me gustó mucho ver la primera parte que decía virtud que inspira. Cuando nosotros actuamos con piedad, eso produce inspiración, anima a otras personas a unirse a una causa, el poder involucrarse. Y esto puede ser en su proyecto. ¿Qué tal si usted en su empresa tiene actividades que sean piadosas? Que involucren actos de amor, de compasión, que hoy día se conoce como responsabilidad social, pero algo que inspire, algo que sea algo que nosotros podamos no solo acumular cosas positivas para cuando demos cuentas con el Señor, sino que nosotros podamos vernos beneficiados en fecha presente de lo que... de ejercitar la piedad. Y como ya yo no voy a entrar ya en tema de entrenamiento, que lo dijo claramente Florecita, es la conjunción de esas dos cosas lo que nos va a tener resultados muy productivos hoy y en esta vida y en la siguiente. Y qué lindo ir a esos conceptos de palabras que a veces escuchamos, como por ejemplo la piedad o la sumisión. Pero son palabras que si uno, como bien decís, no investigás y no las comprendés, el texto no tiene toda la claridad que quisiéramos tener y me encantó. Y la otra que me llama la atención es sumisión. Fíjense que al principio les leía 1 Timoteo 4:8, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. La sumisión a Dios. Ahora, si nos vamos a términos humanos y nosotros entendemos la sumisión, es la acción de someterse sin cuestionarlos a la autoridad o la voluntad de otra persona o a la que las circunstancias imponen. Actitud de la persona a ser sumisos, una sumisión completa. Pero sumisión según la Biblia es ponerse bajo la orden de juicio, la decisión o afectos de otro. En consecuencia, todo cristiano debe someterse a Dios sin cuestionarlo y acatando sus órdenes y enseñanzas con el fin de llevar una vida cristiana seguidora y fiel del Señor Jesucristo y libre de todo pecado. En conclusión, una vida santa. Eso es lo que nos está llamando la Biblia y por eso a mí me llama la atención entrenarnos en la sumisión a Dios. ¿Qué es la sumisión? Si lo vemos ahora que próximamente se celebra el Día del Ejército, que creo que cambiaron la fecha del 30 para el feriado, la cambiaron, ¿verdad? Pero la celebración, y me pongo a pensar en un militar, ¿verdad? O me pongo a pensar en un deportista. ¿Qué es la sumisión? Que le obedece sin cuestionar al entrenador
o al general que está sobre él o a la persona que está en autoridad. O sea, sencillamente no cuestiona. Dice, si usted dice eso voy a hacer. Entonces, cuando un cristiano como cristianos empezamos a entender eso y yo me empiezo a entrenar y entonces tomo la Biblia y digo, el entrenamiento físico es bueno, está bien, hace ejercicio. Creo que usted nos va a decir cómo hacer buenas cosas el día de hoy, qué bien. Pero entrenarse en la sumisión a Dios, y escuchen esto, entrenarse en la sumisión a Dios no es lo mismo que ser sumiso. No sé si me explico. O sea, el ser sumiso es una actitud, tenés que serlo, ¿verdad? Pero entrenarse en la sumisión a Dios es entrenarse en algo que nos cuesta hacer. Eso quiere decir, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque si no nos tendríamos que entrenar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza va a querer hacer lo que se le da la gana. Eso es lo que termina pasando. Pero entrenarnos en la sumisión a Dios es decir, Señor, tengo que entrenarme en aprender de que lo que tú dices es cierto. Que si tú dices que pecado es tal cosa, yo estoy de acuerdo contigo. No lo cuestiono. Y a mí eso me vuela la cabeza. Inclusive con lo que estabas diciendo, recuerdo haber leído un libro de Jocko Willink, que él era un Navy SEAL y explicaba un poco el tema de la sumisión y el tema de seguir órdenes. Y él dice, porque la vida depende de ello. Es decir, si te dicen tienes que moverte a tal lugar y hacer tal cosa, si te pones a cuestionar, pones en peligro a todo el batallón, pones en peligro tu vida. Entonces ahí es donde la autoridad y la sumisión es donde viene sin cuestionamiento. Y donde cobra sentido. Donde cobra sentido. Pero ahí cobra valor esa frase que el que sigue instrucciones no se equivoca. Así es. Si uno sigue las instrucciones, no te vas a equivocar. Nosotros tenemos la costumbre de abrir una caja de cualquier aparato y empezamos a armarlo al libre albedrío. ¿A usted? Me da culpa. Sí, y creo que todos hemos pasado por ahí, y no seguimos las instrucciones. Y para mí, algo que tú leíste, César, en el último verso 15 es algo que realmente quisiera compartir y comentar con ustedes, y es que le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por alguna razón se lo está diciendo. Porque eso es muy puntual. Si él no se cuida de sí mismo, de su propia, vamos a decir, sus necesidades, sus caprichos, su criterio personal y deja de aplicar a lo que fue encomendado, porque aquí es un coachaje, aquí es un entrenamiento el que está haciendo. Increíble. Es un entrenamiento emocional, espiritual y es muy puntual lo último, porque le dice, si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Creo que ese es un verso para poder terminar compartiendo que lo que del principio, el que sigue instrucciones no se va a equivocar y va a tener repercusiones positivas para él y para su entorno. Así es, sí. La vida y la venidera. Totalmente de acuerdo. Y fíjese que, Florecita, ahorita que te veo a ti como mamá, que tienes 4 hijos, igual que Verita y yo que también tenemos 4 hijos, ¿cómo cuesta? O sea, cuando uno es papá, uno quiere enseñarle a sus hijos a que no cuestionen las instrucciones, que uno lo hace por amor a ellos. Pero a uno de adulto sí le cuesta muchas veces y se cuestiona. Dice, pero Dios, ¿por qué? Pero Dios esto. Sin embargo, yo tengo un ejemplo. Fíjense que enseñándole a mi hijo, a uno de mis hijos, con el tema de manejar moto, yo le digo, mira, haz lo que yo digo. Esencialmente, la primera vez que salimos a carretera, le digo, haz lo que yo digo. Si yo yo cambio de carril, no solo te cambias. Si yo me hago a la derecha en el carril, hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque yo sé por qué lo estoy haciendo. Solo haceme caso. Sencillamente, haceme caso. Y eso te va a oír lo que te digo. Entonces, hicimos la primera salida. Dimos una vuelta una vuelta en el área de San Cristóbal. Y en eso, porque un motociclista maneja 360, uno ve espejos, uno ve, huele, todo es 360. Entonces en eso damos la vuelta, yo veo, controlo que él da la vuelta atrás de mí y en el momento en el que él se pega atrás de mí al centro, pues íbamos en el carril de la derecha, pero yo veo que venía un camión muy rápido y nosotros acabamos de dar la vuelta. Entonces yo sencillamente me corrí hacia la derecha del carril derecho y él hizo exactamente lo mismo, pero él no vio el camión. Y en eso pasa el camión, al rato me dice, papá, no vi el camión. Si él no sigue mi instrucción, ese camión o lo avienta o sencillamente lo desequilibra, pero ha sido un gran riesgo. Entonces, y le digo, es que mi hijo, es por eso que te digo, haz exactamente lo que yo estoy haciendo, porque eso te va a ayudar. Y el apóstol Pablo aquí le está hablando a Timoteo, ¿verdad? Le está diciendo, entrenate. ¿Por qué? Haceme caso, sé que las palabras que te voy a dar te van a servir y te va a liberar la vida, te va a proteger en todas las formas posibles, Guillermo. Y eso no quiere decir que no tengamos la oportunidad que la gente desarrolle criterio. Y preguntar, por supuesto. Y preguntar, sino que simplemente hay una etapa en la cual seguimos instrucciones porque estamos aprendiendo, estamos empezando a caminar. Yo tengo el privilegio de compartir la clínica con un gran colega junior, Carlitos Estrada, y le digo, mira, papá,
Si yo voy en el kilómetro 80 y miro un hoyo que parece cráter, lo menos que puedo hacer si yo sé que vos venís atrás de mí es avisarte, Carlitos, en el kilómetro 80, hacete a tu derecha porque hay un Así hoyo. es. ¿Sí? Así es. Ya depende de ti. Y ahí donde tiene sentido, le dice, ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Porque él puede decir, kilómetro 80, nah. O simplemente decir, no, yo sí lo puedo evadir, ¿verdad? Y ahí empieza su libre albedrío, su criterio, y muy seguramente no siguen la instrucción y se van el hoyo. Queridos amigos, déjenme contarles que Craig Groeschel nos trae este libro, El poder de cambiar o para cambiar, domina los hábitos más importantes de tu vida. Este es el libro y les quiero compartir esto. De forma, escuchen esto, estoy entrenando, eso es lo que vamos a hablar hoy. De forma cómica, sencilla y magistral, Craig nos recuerda que cuando estamos determinados en nuestra victoria personal, cuando hemos establecido nuestros hábitos diarios, aún cuando perdamos o erremos al blanco, estamos aprendiendo, por lo tanto estamos ganando. ¿Se acuerdan aquel libro que leímos anteriormente? A veces se gana, a veces se aprende. Cuando estamos entrenando, siempre vamos avanzando. Eso vamos a leer el día de hoy. Prepárese, abróchese los cinturones porque la lectura se pone buena. Vamos, Roquecita. Así es, así que vamos a empezar leyendo la porción que vamos a estar compartiendo el día de hoy de este libro y dice así: estoy entrenando, dice el autor. Ya te conté una de mis primeras rodadas de Jiu-Jitsu, cuando desafié sin saberlo a un cinturón superior que me castigó en la cara por faltarle al respeto. Pues bien, aquí está el resto de la historia. Después de esa primera pelea, empecé a ganar. Y a ganar y a ganar. Rodé contra un campeón de lucha y gané. Me enfrenté a cinturones negros y gané. Desafié a mi entrenador que tiene una medalla de oro de una competencia mundial de Jiu-Jitsu y gané. Bueno, no exactamente. Si me hubieras visto, dirías que fui vencido cada vez. Me ganó un luchador universitario de la NCAA de 220 libras. Es posible que me haya azotado un niño de 14 años, pues que pesaba como mínimo 50 libras menos que yo. Pero no hay testigos que lo demuestren. Me inmovilizaron, asfixiaron, aplastaron y retorcieron en posiciones inusualmente incómodas con otros chicos. Esas posiciones son horriblemente dolorosas y resulta imposible escapar de ellas. Desde tu punto de vista, si vieras a un tipo enorme sentado sobre mi cabeza o me observas a mí dando palmadas repetidas en el suelo para rendirme, ¿dirías que estaba perdiendo? Y perdiendo, y perdiendo. Sin embargo, yo diría que estaba ganando y ganando y ganando. Ay, ¿por qué? Empecé con Jiu-Jitsu a la edad de 52 años. Ahora tengo 3 rayas en mi cinturón blanco y me estoy acercando a 4. ¿Por qué? Porque sigo practicando. Mi confianza sigue aumentando. Y a medida que mi confianza crece por la naturaleza del código del deporte, también crece mi humildad. Mi mente es más aguda, sigo mejorando mis habilidades, incluyendo todos esos agarres locos. Hoy en día, mis pantalones casi nunca se caen a mitad de la pelea. Independientemente de lo que parezcan los resultados en las colchonetas, no estoy perdiendo. Estoy ganando porque estoy entrenando. Este es un buen momento para detenerte y recordarte a ti mismo. Estoy entrenando. Me tomará algún tiempo llegar a donde quiero, pero cada día estoy más cerca y cada día que practico mi hábito, gano. Eso es el éxito para mí. Estoy entrenando. Es una frase importante para el cambio. ¿Practicas constantemente tu hábito estratégico? Todavía no has alcanzado tu meta, sin embargo sigues corriendo con un propósito, sabiendo que estoy entrenando. Esto conecta de nuevo con la idea del quién antes del hacer, acerca de que la identidad impulsa el comportamiento. Cuando estoy intentando, es como si me mantuviera esperando convertirme en algo que no soy. Pero cuando estoy entrenando, sigo mejorando en lo que ya soy. No lo estoy intentando, estoy entrenando. No estamos tratando de tener un mejor matrimonio. El nuestro es un gran matrimonio en entrenamiento. Ah, no, gracias. No puedo comer una rosquilla. Estoy entrenando. Qué importante todo eso, ¿verdad? Tuve un desliz, dice el autor, entré a Instagram y comparé lo que tienen los demás con lo que yo tengo. Pero sé que no soy así. Soy alguien satisfecho y que no compara en entrenamiento. Muy bien, y por último dice, no,
No podemos dormir hasta tarde y faltar a la iglesia. Estamos en un entrenamiento espiritual. Estoy solo, podría mirar porno, pero no lo haré porque estoy entrenando. Es posible que nunca sea tan maduro espiritualmente como el líder de mi grupo pequeño, pero estoy entrenando para convertirme en la persona que Dios tenía en mente que fuera cuando me creó. No lo estoy intentando, me estoy entrenando. Así es, y ese es el diferenciador, querido amigo, cuando uno tiene mentalidad de entrenamiento. O sea, uno sabe que tarde o temprano estoy entrenando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, la Biblia nos dice a nosotros que el entrenamiento, bueno, de hecho, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarnos en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque trae estos beneficios en esta tierra en la que viene. Entonces, aquí lo que nos está llamando no es a leer la Biblia, no nos está llamando a orar, no nos está llamando a más que sencillamente entrenarnos poco a poco en hacerlo para que esto nos entrene a nosotros. Eso es lo que hace un hábito. Cuando tú, Florecita, tienes un hábito, dice que primero nosotros sustituimos los hábitos. Pero primero formamos ese hábito y ese hábito nos va a formar a nosotros. Creo que es lo que el autor nos está queriendo decir. O sea, si yo estoy en entrenamiento, aunque a veces parezca que estoy perdiendo, si estoy en entrenamiento, siempre estoy ganando. ¿Por qué? Porque avanzamos. Así es, y yo quería contar un testimonio porque estaba tratando de pensar o de comprender el texto. Y recuerdo que, bueno, cuando estaba en la primaria, les cuento que fui jugadora de básquetbol, de baloncesto. Íbamos al Teodoro Palacio Flores y competíamos en los campeonatos que salían de aula 2.0. Bueno, muchos, pero había algo. La instrucción era que yo no debía encestar. Yo armaba la jugada, yo era defensa, pero yo no encestaba porque regularmente cuando tiraba la pelota fallaba. Entonces, la instrucción de ese entrenador actual era, tú no tires, pásala. Y ya sabíamos quién, mi amiga se llamaba Marjorie, era la que encestaba y ya la tiraba. Pero entonces empezó a haber como cierta frustración en mi vida y en eso cambiaron de entrenadora. Y la nueva entrenadora me dijo, tú no vas a entrenar con nosotras, tú solo vas a estar en la otra canasta y vas a estar encestando hasta que lo logres. Pero hubo algo que ella me dijo, porque yo creo que tú lo puedes hacer, simplemente no te has entrenado en eso. Y quiero decirles, yo me creía que yo no sabía encestar, pero esas palabras, como dice aquel autor, no empezás a hacer algo no porque te hace falta, sino porque ya sabes que Dios dijo eso en ti. Tú lo empezás a hacer y algo cambió en mi mente, algo cambió en mi ánimo, algo cambió en mi técnica, que entonces empecé a encestar. Pero ¿saben qué? Luego cuando íbamos a los partidos yo había comprendido algo. Éramos un equipo y entre todas armábamos la jugada y encestábamos. Pero empezó a cambiar algo y obviamente les quiero contar que ganamos muchos partidos, la pasamos genial. Pero cuando yo pensaba y le decía, Señor, gracias porque esto es algo tan trivial, como bien lo dice Pablo, el entrenamiento físico es para algo temporal, es algo lindo, pero se queda acá. Pero ¿qué tal si hoy tú recibes esas palabras que yo recibí de la entrenadora en que tú dices, no, es que cada vez que oro me quedo dormida? ¿Sabes qué? Tú fuiste diseñado para hablar con Dios. ¿Qué tal si cuando dices, es que yo no comprendo la Biblia? ¿Qué tal si hoy el Señor te dice, el que te quiere hablar soy yo, no solo tú me quieres escuchar? Y empiezas a escuchar esas palabras que te animan entonces a hacer esas acciones que pueden cambiar tu vida espiritual. Y al oírte me venía a la mente algo, y yo lo he hablado muchas veces a los hombres, porque la voluntad humana en poco puede contra los apetitos de la carne. En poco. O sea, si nosotros estamos en voluntad humana, y es donde entra la sumisión a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra fuerza se agota. O sea, se agota. Espiritualmente, en disciplina se agota, porque solo escuchen Colosenses 2:23, dice, las cosas religiosas, ¿verdad? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, la analogía del autor de entrenarnos en el área de deportes es muy buena. Sin embargo, cuando lo traspolamos al mundo espiritual y a las cosas que tenemos que hacer para que nuestra naturaleza pecaminosa no nos domine, lo que nos sirve no es el culto voluntario, no es la capacidad humana o la voluntad humana, sino es depender de Dios y regresar a la palabra. Y entonces ser transformado por la palabra y entender que la palabra me dice a mí en Romanos 12:2 y ser transformado en ella. ¿Para qué? Para que mi entendimiento se vaya renovando. Y ahí es donde empieza a haber transformación y cambio. ¿Por qué? Porque la palabra es la que me va a cambiar. O sea, aquí no queremos que usted salga diciendo, voy a practicar jiu-jitsu, voy a salir a correr, voy a hacer bicicleta. Y qué bueno que lo haga. Lo que le queremos decir es, entrénese en la sumisión a Dios. Yo hago ciclismo hasta la fecha
Y ahora que tuve una visita médica que les conté, el doctor me decía, qué bueno que ha hecho ejercicio. Dice, porque a lo largo de estos años, eso ha permitido que su corazón esté latiendo mucho más bajo, tiene bajo pulso y le ha servido hacer ejercicio. Sin embargo, no solamente es el ejercicio lo que estamos hablando acá. O sea, qué bueno que hagan ejercicio. Pero ¿qué queremos decirle nosotros? Entrenémonos en la sumisión a Dios. Eso es el reto, mi querido Guillermo. Así es, yo a veces pienso, y lo veo por mi propia experiencia, creo que es más fácil dominar mi cuerpo que mi mente. Y lo digo de una manera muy clara porque yo estoy en un proceso de recuperación, lo he comentado acá, y empecé nadando y nadando y nadando y nadando, y ahora ya voy por una cantidad, para mí, en este momento de mi vida, sumamente favorable. Sin embargo, los pensamientos siguen a veces dando vueltas como esos buitres que están acechando su presa. Y uno lo tiene que entender y tiene que ser suficientemente vulnerable para saber que uno puede ser permeable a eso y pensamientos a veces no sanos. Y no estoy hablando necesariamente de pensamientos sexuales, lujuriosos, sino que estoy hablando de pensamientos de todo tipo. A veces envidia, a veces rencor, a veces falta de perdón, que nos agobian. Y eso es lo que nos está diciendo el autor. Dicho sea de paso, cuando habló de Jiu-Jitsu, yo me identifiqué con Kung Fu Panda inmediatamente. Con Kung Fu Panda. Es de mis favoritos. Sí, y uno miraba al osito ahí que le entraba al karate, al Kung Fu y toda la cosa, y es espectacular. Y podemos desviarnos, como tú bien estás diciendo, Antulio, en que de aquí va a salir toda la mara a hacer pesas y a hacer gimnasio. Y está bien, perfecto. Hágalo. No, y trae salud, trae salud. Trae salud. Pero trae no es nuestro tema. Pero no es el focus, no es el punto de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Así es. Ese es el punto, mi querido César. Inclusive quiero contarles que el día de ayer estaba escuchando un podcast que sigo y me parece extraordinario, y curiosamente estaba hablando sobre el tema del entrenamiento. Te dijeron, ojo, vamos a ver qué es lo que dice. Y oiga esto, porque está bien entrenarlo, ¿y cómo lo hago? O sea, ¿cómo hago para que realmente pueda ser algo que se vuelva algo consistente, una forma de un estilo de vida para nuestra vida, valga la redundancia? Y oigan lo curioso, oigan, lo tuve que parar y anotar. Dice, de acuerdo a un grupo de investigadores noruegos, para que se tomaron el tiempo para poder evaluar a esquiadores olímpicos de alto rendimiento. Establecieron que en el término de un año de entreno, el 89% del tiempo dedicado para entrenos era de baja intensidad. Y tan solo el 4% era de alta intensidad, porque determinaron que era más importante la longevidad que la intensidad. Debía ser algo que pudiera ser sostenible en el tiempo para ser exitoso. ¿Qué le quiero yo decir con esto que aprendí yo el día de ayer? A veces queremos nosotros tener el hábito de leer la Biblia y queremos leer un libro completo en un día. Y de repente nos saturamos y el día siguiente ya no lo hacemos. ¿Qué es aquello que es fácil para usted hacer el día de hoy? Una persona decía, yo me entreno escuchando Vaya con Dios todos los días. Es una forma Muy fácil atinado, para usted. muy atinado. Es una forma que lo va a poder hacer de forma recurrente por mucho tiempo. Fantástico. Entonces, ahí es donde ese entrenamiento va a tener resultado. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos entrenar todo en el gimnasio el primer día? Adoloridos, desanimados, y ya no vamos al segundo. ¿Qué podemos hacer de forma consistente? Y como me gustó con esto, con baja intensidad, pero sostenible en el tiempo. Y para mí ese fue un tremendo aprendizaje, porque a veces uno quiere ser todo intenso para empezar a entrenar los primeros días. ¿Qué puede hacer hoy de una forma sencilla que usted pueda hacerlo mañana, pasado y durante todo el tiempo? Y ahí es cuando se convierte en un estilo de vida. Y fíjate que eso me trae a la mente que hay un momento en el entrenamiento físico que las repeticiones son mucho más efectivas que hacer cosas voluminosas, ¿verdad? Y yo creo que lo que estamos haciendo ahorita es tratar de setearnos y de poder configurarnos de tal manera de considerar que estamos en entrenamiento. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer es ¿qué va a hacer usted, querido amigo? ¿Qué va a hacer usted, querida amiga, para poder estar en este proceso de entrenamiento? Primero tenemos que confirmar que no estamos ensayando, no estamos practicando a ver si funciona o no funciona. Ya estamos en el proceso, ya estamos entrenando. Vaya con Dios.
Entonces, ahora vamos a continuar con la lectura. El material está muy lindo para hoy y yo creo que es parte de los beneficios de entrenarnos. Así que, Florecita, arrancamos. Así es, entonces el autor dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y nos da algunos pasos. Número 1, nos vamos a enfocar en el quién antes que en el hacer. Sabemos que la modificación de la conducta no funciona, así que nos dedicamos a la transformación de la identidad. Número 2, definir nuestras victorias. Necesitamos la dirección de una meta para ayudarnos a empezar. Y no hay tercero malo. Entrenar, no intentar. Adoptaremos un hábito estratégico y renunciaremos a un hábito que necesitamos abandonar. Cada día viviremos una vida disciplinada eligiendo lo que más queremos por encima de lo que queremos ahora. ¿Puedes sentir el poder de abrazar esta nueva forma de pensar y creer en el cambio? ¿Te estás centrando en los aportes, no en los resultados? Este es un cambio en la trama, un cambio del juego o de juego que funciona. Sí, la idea de empezar y mantener un hábito o de ser capaz de dejar de hacer lo que sigues haciendo suena intimidante o irrealizable. Anímate. Vamos a abordar eso en la tercera parte de nuestra lectura. No obstante, ahora entiendes que no tienes que esperar 6 semanas, 6 meses o 6 años para ganar. No tienes éxito solo cuando logras tu meta en el futuro. Tienes éxito cuando entrenas hoy. Cuando estás entrenando, estás ganando. Y puedes ganar todos los días. Es posible que no llegues a tu meta tan pronto como quieres. El ritmo de cambio quizás sea un poco más lento de lo que te gusta. Puedes tropezar algunas veces mientras caminas hacia la victoria. No obstante, el compromiso con este plan funcionará. Tendrás el poder para cambiar y verás cómo se produce un cambio real. Tienes éxito cuando entrenas hoy. Tendrás paz con el proceso porque estás entrenando. Querido amigo, esto es uno de los grandes poderes de los hábitos. Los hábitos son las cosas que repetidamente hacemos. No de manera rutinaria per se, pero que repetidamente con un propósito vamos a hacer en la vida. Y el autor nos está proponiendo varias cosas. Craig Groeschel, que nos cuenta aquí, él dice algo que a mí me llamó la atención porque él está postulando entonces 3 cosas. Él dice, hay 3 cosas que ustedes pueden hacer y yo quisiera que tamizáramos, que filtráramos estas entre mis amigos. Primero, enfocarnos en el quién antes de que en el hacer. Sabemos que la modificación de la conducta no funciona, así que nos dedicamos a la transformación de la identidad. ¿Qué piensan al respecto? No, definitivamente no somos lo que hacemos. Eso es algo interesante. Lo que tenemos en nuestro corazón, si bien es cierto, refleja, porque de la abundancia del corazón habla la boca, muchas veces nosotros queremos aparentar cosas que no realmente no somos y estamos luchando por hacer algunas cosas interesantes. Creo que el reto del autor es primero setearnos en identidad. Identidad es lo que se mira tras este enunciado. Es quiénes somos y a dónde vamos. Y aquí hablaba de Colosenses, precisamente, Sí. porque ¿te acuerdas lo que les decía hace un ratito? La voluntad humana en poco puede contra los apetitos de la carne. O sea, es culto religioso voluntario que no nos funciona. Dice aquí, sabemos que la modificación de la conducta no funciona. O sea, no es la modificación, es la transformación. Florecita. Sí, solo quería agregar justamente cuántas veces tal vez hay personas que entran en ese proceso de la dieta, que entran en ese proceso de quiero adelgazar, pero hay algo en el corazón que necesita ser tratado para que ese proceso se cumpla. No es el cambio de conducta de comer mucho, de comer poco, sino hay algo en el corazón. Entonces creo que sí viene mucho más de algo interno que nosotros debemos modificar, algo mental que nosotros tenemos que transformar a través del Espíritu Santo y que no estamos solos. Así Creo que el es. Espíritu Santo es el que nos puede guiar a saber qué es eso en lo que nosotros nos tenemos que parar y es esa identidad a través de Jesús. Y me atrevería a preguntarte, definir nuestras victorias. Necesitamos la dirección de una meta para ayudarnos a empezar. Y creo que va muy de la mano de lo que estás diciendo. Y que es más que entonces quiero bajar de peso, quiero saber quién soy yo en Jesús, quiero saber quién soy yo en el Señor, qué propósito tengo yo y eso cambia automáticamente nuestras conductas. Y es que es increíble porque cuando uno no se sabe amado, cuando uno no tiene un propósito, cuando uno no tiene una meta, es imposible llegar a esa meta. Pero si nosotros sabemos cuál es la meta, sabemos nuestra identidad en el Señor, el camino es mucho más fácil o al menos sabemos hacia dónde nos dirigimos.
dirigimos. Y los motivos, ¿verdad? Porque muchas veces los motivos tal vez son equivocados. O sea, queremos bajar de peso o queremos dejar un hábito que es erróneo, en fin, cualquiera. O el tema de finanzas. Por ejemplo, ahorita que hablábamos con César y ayer estuvieron hablando nuestros amigos, por ejemplo, salir de una deuda, tomar una decisión. O sea, el tiempo acumulado a largo tiempo va a traer beneficios. Las decisiones que se toman hoy, si las mantenemos, va a traer beneficios. Sí, yo creo que como estás mencionando el tema de finanzas, hay un concepto que quizás no es nuevo, ni estoy mencionando que yo lo haya inventado, pero al menos tras ya 14 años que vamos a cumplir de estar enseñando sobre temas financieros, he llegado a poderlo establecer de una forma muy sencilla. Cuando nosotros queremos salir de deudas, por ejemplo, comenzamos a hacer un montón de cosas y ese montón de cosas resulta que nos dan resultado. Salimos de deudas, pero nuevamente nos volvemos a meter a deudas. Se vuelve un ciclo constante de entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. Entonces, eso hizo, pues les estoy diciendo, historia de 14 años. ¿Qué podemos hacer para que ese ciclo no continúe? Y ahí hay una serie de palabras muy sencillas que le quiero regalar el día de hoy, que es ser, en ese orden, ser, hacer, tener, dar, y eso le va a dar bienestar. Porque cuando usted quiere hacer, pero no ha cambiado su ser, no ha cambiado desde dentro, no sabe por qué debería tener finanzas saludables, por qué debería hacerlo, qué sería aquel motivante, por qué yo debería tener una buena utilización del dinero como un estilo de vida. Si nosotros no tenemos eso claro, puede hacer 1000 cosas, pero va a estar en un ciclo negativo. Entonces, cambia primero desde dentro, luego comienza a hacer y entonces va a tener, porque hasta para tener hay que aprender cómo tener. Pero si solo tiene y no da, entonces resulta que va a tener dinero, pero va a ser infeliz, porque no va a tener esa realización y esa trascendencia. Entonces, cuando usted lleva esos 4 procesos, entonces comienza a tener bienestar. Pero eso es algo que se tiene que arrancar desde el interior, como bien lo decía Flor. Que usted tenga una transformación de adentro hacia afuera. Porque si es al revés, no es duradera. Por No eso es que duradera. las consolidaciones de deudas dicen que el 90% de la gente que consolida deudas vuelve a caer en el Es un hábito. buen punto. Y fíjate que con el tema de la consolidación de deudas es una herramienta y es una herramienta fantástica. Es una herramienta genial. Es una excelente forma de poder planificar el salir de deudas. Pero si no cambiamos desde dentro, como lo que estabas diciendo, consolido y sigo endeudándome con otra tarjeta, sigo con mis malos patrones, mis malos hábitos, mi forma desordenada de gastar. Entonces resulta que a un hoyo comienzo a agarrar la pala y sigo cavando para hacer un hoyo más grande. Yo les digo algo, no se encariñe con la pala, de veras, tírela. Porque cuanto más grande el hoyo es más difícil poder salir del mismo. Entonces la herramienta es buena, pero la estamos utilizando de la forma equivocada porque no hemos cambiado desde dentro. Y por eso es que es importante este proceso de 3 pasos que llevamos hasta el momento, porque si nosotros estamos todavía haciendo esto, voy a ver si puedo, voy a ver si lo puedo hacer, no te ofrezco, ¿verdad? Porque tú sabes que cómo soy yo. Si no tenemos una identidad nueva, definida, una nueva forma de pensar, muy difícilmente lo vamos a lograr. Creo que por eso es que el autor nos llama a la reflexión en que no estamos intentándolo, estamos entrenándolo. Y estamos entrenándolo porque tenemos una nueva identidad, César. Y quiero comentarte sobre eso y ahora voy a ponerme como ejemplo. Yo tenía un desorden financiero espantoso. O sea, estaba sumamente endeudado y llegué a tener los pagos mínimos de mis tarjetas de crédito eran más grandes de lo que yo ingresaba. O sea, era un desastre financiero. Y en el peor de los momentos, y creo que lo he compartido antes por acá, yo dije, esto no puede ser posible. Y dije algo en fe, y es lo que le animo a usted. Por eso le digo que el cambio tiene que ser desde dentro y mejor aún, o por no decir indispensable, hacerlo de la mano de Dios. Y dije algo, le digo, en fe. Dije, algún día las tarjetas de crédito me van a pagar en beneficios lo que me quitaron en intereses. Y cualquiera que me hubiera oído en ese momento hubiera dicho, qué ridículo. Sí, mira cómo estás. Estás en el peor momento de tu vida. No tenés nada. O sea, 1000 cosas. Pero en ese momento fue una proclamación de fe, donde sabía que algún día eso iba a pasar. Me tomó 7 años poder salir de todas las deudas de mi tarjeta de crédito. No fue un proceso fácil, no fue un proceso, como bien decías, Guille, de decir, ala, ya comencé a pagar, ya comencé a llevar el plan bola de nieve, ya comencé a ordenarme mis gastos.
usted no lo ve al inicio ningún avance. Ni en el primer día, ni en el primer mes, ni en 3 meses, ni en 6 meses. Pero te entrenaste. Pero comenzás a entrenar y comenzás a ver que podés. Con Comenzás a tener intencionalidad. pequeñas victorias. Y cuando sentís, llega ese momento en el que haces el último pago y decís, ese es el producto no de ahorita, es el producto de años de estarte entrenando. Entrenando. Y constantemente. fíjate que yo te agradezco mucho la vulnerabilidad de compartirlo, porque a veces vemos a un César Tánchez tan seguro del contenido que comparte, de los principios que está dando, que uno dice, pues qué bueno que enseñe eso, pero no entendemos que viene de una situación que fue dolorosa Sí. y difícil. Y yo te agradezco porque eso nos da esperanza, queridos amigos. Y recuérdense, y en pantalla nos van a aparecer 3 cosas de las que acabamos de hablar que el autor nos está proponiendo. Escuchen esto y en pantalla ustedes lo podrán ver si lo está viendo a través de plataformas digitales o de televisión. Y estas 3 cosas que nos dice el autor es, primero, enfocarnos en el quién antes que en el hacer. Luego, definir nuestras victorias y por último, entrenar, no intentar. Entrenar, no intentar, quiere decir empezar ahora, empezar ya. Y para esto, queridos amigos, antes de ver, porque ya vimos 2 de los temas, pero antes de ver eso, quiero traerles a colación el texto de Romanos 12:2, que es fundamental. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí dice algo a lo cual no le ponemos mucha atención muchas veces, pero escuchen lo que dice. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otra versión que les quisiera leer, que es Nueva Traducción Viviente, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es lo que le estamos proponiendo? Tenemos que cambiar la manera de pensar para ese hábito, para esa situación, para vivir en victoria, para ver lo que Dios quiere que veamos. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Cambiar la forma de pensar, porque hay beneficios del entrenamiento. Y cuando entrenas tu mente en la sumisión a Dios, tu espíritu en la sumisión a Dios, empiezan a haber cambios desde adentro. Ya no son cambios de qué hacemos, sino quiénes somos, en quiénes nos estamos convirtiendo, qué tipo de personas Dios está formando a través de las pruebas, las dificultades, los dolores y las circunstancias. Y Florecita, cuando nos dejamos moldear por la palabra, transformamos nuestra mente, entonces el cambio empieza a ser de adentro y ya no está impuesto desde fuera. Y se refleja en las conductas. Así es. Ya no solo es interno, sino entonces damos esos frutos en nuestras conductas. Y quiero recordarles el pasaje que estuvimos leyendo al inicio y donde Pablo le dice a Timoteo, mira, yo quiero invitarte a que seas ejemplo, en que seas ejemplo, y les dice ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Porque tal vez alguien está diciendo, bueno, ¿cómo me podría entrenar? ¿En qué podría empezar a entrenar? Bueno, ¿qué tal alguna de estas? En la lectura de las Escrituras, tal vez en actos de amor, tal vez en fortalecer nuestra fe, tal vez en vivir en pureza y hacer esos cambios de conducta necesarios que nosotros tenemos. Y me gusta porque después de que le dice eso, dice, porfa, y mientras te encargo entonces, ¿verdad? Que seas ejemplo en eso y que te ocupes en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y lo último que le dices, no descuides ese don que ya hay en ti, que ya se te ha impuesto a ti. Y hay algo que el Señor ya puso en usted. La palabra dice que Él nos conoció incluso antes de formarnos en el vientre de nuestra madre y que no hacía falta nada mientras nos formaba. Así que usted ya tiene ese ser listo si usted conoce a Jesucristo en su vida para adentrarse a lo que el Señor quiere hacer en su vida. Totalmente, y eso quiere decir que no va a ser en sus propias fuerzas, sino que va a ser en la fuerza divina que va a estar en nuestro corazón. Y yo realmente les quiero compartir que ese verso de Romanos 12:2 es uno de mis favoritos, es uno de mis bastiones en los cuales yo me aferro a él. Porque miren, si yo no cambio mi forma de pensar, lo que voy a hacer es caer una y otra vez, como tú bien decías, en la parte financiera y en otros temas. Porque definitivamente hay una palabra que no es mágica, pero es fundamental y es, tú la usaste en este mensaje de este domingo, Antulio, muy fuertemente, de la intencionalidad. Creo que no es automático, mis queridos amigos. Aunque estemos leyendo la palabra de Dios todos los días, tiene que haber una fuerza. El mira que te mando que te esfuerces, ¿verdad? Tiene que ser intencional, porque hoy es un nuevo día y no voy a probar. Yo soy una nueva persona y me voy a entrenar y voy a hacer esto, esto y esto. Uno tiene que estar bien determinado hacia dónde va, con un fin en mente bien claro, para poder llegar a ese lugar que nosotros queremos, que es paz y tranquilidad. Yo estoy casi seguro que todos hemos tenido situaciones financieras complejas, aún teniendo cosas, no las disfrutamos.
porque sabemos que las debemos. Y no es lo mismo tener poco pero ya pagado y disfrutarlo que tener mucho y deberlo. Y creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos. O sea, la vida, miren ustedes, nos da sobresaltos de un día para otro, nos cambian las cosas. Y creo que lo que tenemos que tener bien claro es que nuestro corazón está ya diseñado en una nueva identidad. Así es, amigo. Y como vimos al principio, estábamos viendo 3. Enfocarnos en el quién antes del hacer, definir nuestras victorias. Y por último, vamos a agarrar el tema de entrenar y no intentar. De entrenar y no intentar. Adoptaremos un hábito estratégico y renunciaremos a un hábito que necesitamos abandonar. Imagínate esto. Cada día viviremos una vida disciplinada eligiendo lo que más queremos por encima de lo que queremos ahora. Y eso creo que hace la diferencia. Lo que más queremos por encima de lo que queremos ahora. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas buenas que queremos, pero hay cosas mejores. Así y si es. yo quiero escoger las mejores, tengo que tomar decisiones hoy, el día de hoy. Entrenar y no intentar, mi querido César. Fíjate que en cierta oportunidad tuve la dicha de poderme reunir y conversar unos minutos con Jaime Viñals. Jaime Viñals, para quien no lo conoce, creo que muchos lo conocen, pero para aquella persona que no, pues fue el primer guatemalteco en escalar el Monte Everest. Y tuve la oportunidad de decirle, mira, ¿qué se sintió haber cumplido la meta de poder escalar el Monte Everest? Y para mí era una pregunta, pues la verdad, profunda, según yo. Sí. Y él me decía, mira, subir el Monte Everest, si lo haces solo por esa razón única, estás 5 minutos, 8 minutos en la cima. O sea, no dura casi nada. Es más, ni siquiera, porque yo imaginaba, llegas a la cima, disfrutas la vista. Lloras, del sentido besas el lugar. No, Sí. estás ya pensando cómo Sí. vas a bajar, me decía. Estás pensando cómo vas a bajar y es tan efímero, me dijo. Es tan poco que si no disfrutaste todo el trayecto, si no disfrutaste el hacer el montañismo, ahí a los que están viéndolo en televisión está una foto cuando Jaime Viñals conquistó el Monte Everest. Dice, si no disfrutas el proceso, me dijo, lo vas a sentir sin sabor. No vas a sentir que valió la pena. Entonces, me hizo pensar que cuando nosotros queremos proponernos una meta, más que fijarnos en la meta, disfrutemos el proceso. Disfrutemos. Sí, es que dijeron en Vaya con Dios que hay que leer la Biblia y entonces lo tenemos que hacer porque si no lo hacemos algo nos va a suceder. Disfrútelo. ¿Qué puedo yo aprender de lo que voy a leer el día de hoy? ¿Cómo puedo aplicar algo a mi vida en este momento? Usted va a tener resultados a futuro, seguro. Pero ¿cómo puedo hacer para encontrarle el deleite? Recientemente leí Deleítate en el Señor y leí el concepto de deleite. Es un disfrute, es una pasión, es algo que le encanta, algo que de veras va a encontrarle un extremo sabor o emoción y pasión. La pregunta es, para lo que usted decida y para lo que nos haya escrito en mensaje, es que usted encuentre ese deleite en lo que va a hacer. Porque si no, no va a tener la gasolina necesaria para poderlo hacer en el tiempo. ¡Hala, qué lindo! Y gracias por lo que estás diciendo, César, porque yo me ponía a pensar en algo y es eso, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de su corazón. ¿Verdad? Es como que dice, si te animamos a que escuches o que leas el Bible Challenge y que te metas a esto, no es meramente la disciplina, sino disfrutar la disciplina. O sea, si te decimos hay que salir a orar, ¿por qué no buscas y por qué no oras un poco? O inclusive el ayuno, o sea, ayunar. Si lo hacemos meramente porque tenemos que ayunar, pero nos decimos, Señor, lo estoy rindiendo a ti, entonces no lo vamos a disfrutar y nos va a costar y de repente lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Coincidentemente estoy leyendo un libro nuevamente que se llama Emociones que Matan. Y el miedo genera sustancias nocivas a tu cuerpo, el cual puede predisponer a órganos a que se enfermen. Sí. Creo que es interesantísimo cazar que todo está enmarcado dentro de un solo concepto, ¿verdad? Así estamos llegando ya a la cifrosita. Regresamos al punto 1, al ser, no al hacer. Regresamos Ajá. al punto 1, totalmente de acuerdo contigo. Y creo que vale la pena. Yo quisiera dar una pequeña opinión, a pesar de que está el gurú de finanzas, pero a mí me ayudó mucho a entender algo y es que hay gente con mentalidad abstracta y hay gente con mentalidad concreta. Entonces, la gente con mentalidad concreta no logra manejar a veces el tema de las tarjetas, que es algo abstracto. Entonces, tiene que tener mucho más cuidado con el manejo de tarjetas que una persona que logra manejar con mentalidad abstracta y logra entender cuánto lleva gastado, cómo funciona, cuánto paga. La demás gente no. A mí eso me ayudó mucho porque de lo contrario uno se mete. Yo también llegué a tener una tarjeta, bueno, no una, 7 tarjetas de crédito topadas y fue terrible. Pero bueno, amigos, vamos a orar. ¿Saben por qué? Porque Dios nos está hablando el día de hoy de muchas maneras y el tema de hoy
es importante para nuestra vida. ¿Cuáles? Los beneficios del entrenamiento. Así que oramos. Padre bueno, queremos darte muchas gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, sino que cumple el propósito para lo cual es enviada. Señor, enviamos esa palabra, Señor, de sanidad, de entrenamiento, de libertad, Señor, de tantas cosas que tu palabra puede hacer. En tu nombre, Jesús, hablamos vida, hablamos recuperación, hablamos cancelación de deudas, hablamos salud, hablamos sobre todo sumisión a ti, Señor, entrenarnos en la sumisión a ti, Señor, en decirte, si esto dices, eso es, y lo vamos a hacer y vamos a obedecer. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, tenemos ganadores. Así que, amigos, los ganadores son Carlos Muñoz y Darío Sacolo. ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy dos caballeros. ¡Bravo! Queridos Bien, amigos, bien. estamos haciendo una breve ronda de despedida, Florecita. Así es, qué gusto haberlos acompañado el día de hoy. Solo quiero recordarte que hay algo que tú ya sos en el Señor. No deje de ser intencional y afirme con todo su corazón que está en entrenamiento. Así es, haga algo sencillo, pero hágalo de forma constante y va a haber resultados a largo plazo y estoy seguro que va a tener muy buenos resultados en el nombre del Señor. Totalmente de acuerdo con mi amigo César, los beneficios del entrenamiento. Amigos, 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal es poco provechoso o en poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, pues cuenta con promesa para esta vida y para la que viene. En nombre de César Tánchez, de Guillermo González, de Florcita de Cice, Antulio Castillo y todo este equipo de producción que está haciendo que esto suceda, le queremos decir con todo nuestro cariño, recuerde, ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios.